damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de la SOE Cañari Morona Santiago. Hoy es miembro del Cabildo por el Agua, del Frente de Defensa de la SUAI. Recordamos este 29 de marzo de 1993. Cumplimos hoy 30 años del desastre de la Josefina. Este relato del general Méndez, que lo acabamos de escuchar y compartir con nuestros oyentes, expone la acción cívica, patriótica de decenas de ciudadanos cuencanos y otros también de otros lares. Allí tuvo indiscutiblemente una actuación destacada el expresidente de la República, Sixto Durán Ballén. Autoridades de la provincia de la SUAI, de la ciudad de Cuenca, profesionales, pero también está el otro lado, la otra cara de la medalla. También ha habido del otro, el abandono de las soluciones definitivas para la Josefina, el abandono vial que sufre la provincia de la SUAI, incluso Paute y Gualaceo, que entonces estuvieron en el foco de la atención en el año de 1993. Más allá de esto, hubo también ciertas decisiones equivocadas, falta de transparencia en el manejo de fondos. Ventajosamente, en este enorme desastre fueron más bien puntuales. Sucedió incluso en la curia, por acción de algún obscuro asistente de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, que puso en riesgo incluso el prestigio de tan gran sacerdote, pastor de la comunidad, Monseñor Luis Alberto, o la dudosa intervención de Equitranza en el proyecto de estabilización del Tamuga, esto ya en el marco de la Revolución Ciudadana, años 2011-2012, con algunos protagonistas locales, Humberto Cordero, Juan Cristóbal Lloret como gobernadores, Paul Carrasco como prefecto, Marcelo Cabrera alcalde, Ruth Caldas vicealcaldesa. Quisiéramos, aprovechando de su extraordinaria memoria, además de sus vivencias, Enrique, en esta mañana, continuar un poco con este relato del general Méndez, con una proyección hacia el presente, a lo que está sucediendo ahora en la Josefina y lo que puede suceder, que ha sido advertido ya por el general Méndez, pues las soluciones definitivas nunca se dieron. Iniciemos quizá alrededor de 2011-2012, cuando la Secretaría Nacional de Agua, Senagua, suprimió al Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Río Paute y vino este contrato de Equitranza para supuestamente estabilizar al Cerro Tamuga. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Mi felicitación por este trabajo de divulgación y de educación que lo hace Antena 1 y que lo realice usted para que las nuevas generaciones conozcan cómo fue la situación de la Josefina ahora a cabo de 30 años. Mi felicitación también al general Juan Méndez por la claridad de la exposición y por ceñirse exactamente a los hechos y a la verdad. Como usted dice, está bien manejado todo el problema de la Josefina cuando existió el Consejo de Gestión de la Cuenca del Paute. Era lógico, que era un poco la continuación, Gustavo, de un programa que se inició luego de que se inició la Central Paute, que se llamaba Unidad de Manejo de la Cuenca del Paute. Ahí hubo un convenio entre la INESEL desde entonces, el Ministerio de la Agricultura y el CREA. Yo firmé, me acuerdo, suscribí ese convenio para la Unidad de Manejo de la Cuenca del Paute, que estaba justamente destinada a cuidar la cuenca del Paute. Claro, está apuntando hacia la reducción del transporte de áridos para que no se asolve la presa Daniel Palacios. Realmente esta cuenca del Paute, que es la cuenca más rica y más productiva de todo el Ecuador, me perdonan que diga de esa manera, no fue cuidada adecuadamente cuando estuvo el Consejo de Gestión de Aguas del Río Paute y cuando había el Consejo de Programación de Obras de Emergencia. En el 2012, acaso con un buen afán, con una buena intención, el gobierno central centraliza nuevamente toda acción y crea la Secretaría Nacional del Agua, que ahora ya ni existe como tal, porque ha sido asumida o subsumida por el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica y Agua. Disuelve este consejo, echa abajo, este consejo de mantenimiento de gestión de la cuenca del Paute. Y entonces inmediatamente, como reemplazo y como un alarde de que desde el gobierno central se pueden hacer obras mejores, se propone una serie de actividades, entre otras la terminación de la segunda fase de la intervención en el Cerro Tamuga,
para retirar los pesos, las rocas que significaban un peso y que podían originar un deslizamiento nuevo. Y entonces el gobierno central contrata con Equitransa, Senagua contrata con Equitransa la realización de todos estos proyectos, y obviamente empiezan las dudas sobre cómo se manejó ese contrato, y empieza la preocupación desde dónde se pueden obtener materiales rocosos, y por eso entran también los gobiernos autónomos descentralizados, en ese entonces municipalidades de Cuenca, Gualaceo y Paute, y empieza la preocupación de quién va a fiscalizar a Equitransa. Lo cierto es que Equitransa empieza a hacer un negocio y a obtener utilidades con la venta de las rocas a particulares, a quien sea, y no cumple con lo propuesto, ni se rige a los diseños técnicos, porque en el caso del Tamuga... añadir allí, economista Serrano, recordamos la cifra, no estamos seguros, pero era una cifra de alrededor de 3 millones de metros cúbicos de áridos que estuvieron allí en una disputa entre municipios de la zona, prefectura de la Azuay. Lo cierto es que no hubo una bitácora del manejo de estos áridos, jamás se rindió cuentas a la ciudadanía. Así es, ingeniero. Ve usted que tampoco se hizo el museo ni el sitio de exhibición ahí en la zona de la Josefina. En definitiva, quedó todo a medias. El parque botánico que se decía se lo iba a hacer allí. Sí, pues para explicar la biodiversidad de la zona. Hicieron, y déjeme añadirle también, tras la recuperación que se había hecho de la hacienda La Josefina, de una buena parte por parte de la familia Acosta, sus propietarios, la hacienda que quedó muchísimos metros bajo tierra, se había logrado ya una importante capa vegetal en toda la zona. Lo que se hizo, y justamente hoy vuelve a nacer este tema de las famosas esferas en Chayabamba, es trasladar todos esos áridos y poner encima de la capa vegetal. Obras equivocadas, decisiones tan equivocadas como esas, sí se lo hizo en el año 2011-2012. Así es, y se echó abajo la presencia de esta buena institución. Era una institución que estaba controlando inclusive la explotación de piedras y de arena en la cuenca del río Paute, y tenía un plan y tenía depositado todo el archivo de estos estudios a los que se refería el general Méndez. Justamente cuando interviene la Senagua, el trato no se conoce en dónde estarán esos informes técnicos, en dónde estarán archivados, quién los tiene, qué institución, o los habrán quemado o botado penosamente. No se conoce, es otro archivo importantísimo. El general Méndez, dicho sea de paso, habla insistentemente sobre un informe de los suizos. Entendemos que es del informe de la Unión Europea. Bueno, no, específicamente fue una contribución directa de Suiza. En ese entonces todavía no se constituía la Unión Europea, estaban a nivel de Comunidad Europea, que dio un préstamo importante. Le comento que una persona que también tuvo un desempeño, dos personas tuvieron un desempeño sobresaliente en la crisis de la Josefina, fueron el doctor Rafael Vega Vintimilla, que en ese entonces era dirigente de la Cámara de Industrias y también estaba asociado con una de las productoras cerámicas locales. Fue uno de los primeros en ser notificado de lo que ocurría y en tener una idea de la altura de la presa, puesto que él trabajaba en las empresas cerámicas, y el finado doctor Henry El Juri, que era motociclista, al conocer la noticia, inmediatamente se fue en motocicleta y se posó encima de la cresta de la Josefina e hizo una medición de la altitud, y ese dato lo transmitió al doctor Rafael Vega Vintimilla. Otra persona muy importante en lo del manejo de la crisis de la Josefina es el economista ingeniero Enrique Paredes Roldán, quien administró y dirigió con éxito y lideró todo el programa financiado por la entonces Comunidad Europea. Fue esa suma de talentos, de valores, además todos ciudadanos con una enorme ética cuya parte más importante de la vida ha transcurrido para muchos de ellos, otros ya no están, pero que dejaron realmente esa faceta tan positiva de la Josefina, la decena de ingenieros, de arquitectos, de técnicos de la Universidad de Cuenca, entre ellos Medardo Torres, a quien le tocó también dirigir la unidad, que en ese entonces, ya no recuerdo su nombre, se había hecho para enfrentar la emergencia. Sí, perdone usted, estaba sin querer omitiendo el nombre del extraordinario ingeniero Medardo Torres, profesor, vicerrector de la universidad. Sí, en torno a eso quiero comentarle que
hubo un debate fuerte, había presión de los habitantes de Paute, Gualaceo, de los cantones orientales, porque pronto se restablezca una conexión. Estaba, como señaló el general Méndez, la petición de realizar el túnel, que también la hacía el doctor Alejandro Serrano Aguilar, pero la gente decía, el túnel va a demorar, nosotros necesitamos una carretera que nos conecte. Se habló inclusive de una carretera por Jadán, ¿no?, que terminaría en la parte de Caguachún. Creo que inclusive hicieron algunos estudios preliminares. Pero tal era la presión. Esto entendió de mejor, en su dimensión correcta, el ingeniero Medardo Torres, y él apoyó porque se reabra la ruta por la zona del Tahual y se haga la carretera con la que se cuenta ahora, pero lógicamente siempre pendiente la realización del túnel. En reconocimiento a esta decisión del ingeniero Medardo Torres, él tiene un monumento a la entrada de Gualaceo, porque claro, las personas que habitan Gualaceo y Paute empezaron a abandonar Gualaceo Paute porque el tiempo de recorrido, vea usted cómo es tan importante el tiempo de recorrido, era de 3 horas y media o 4, y dando la vuelta por el anillo vial, ya sea por la zona del cantón Azogue, Chulín, etcétera, por Deleg, o yendo por el Valle Santa Ana, dando la vuelta por Chorrelega y más. Esas carreteras estaban en construcción. Entonces, estas dos personas son muy importantes también en el escenario de la crisis de la Josefina. Sería interesante invitarles a ellos, particularmente al economista Enrique Paredes Roldán, que debe tener muchísima información y criterios. Pero volviendo al tema de Equitranza y de la conservación de la cuenca, ve usted que no se ha hecho nada en estos años. Lamentablemente tendemos a olvidarnos. Y más bien no solo que no se conserva la cuenca del Paute, sino se la altera. Sí. Por ejemplo, al ingreso al Tahual está haciendo una explotación de pétreos y áridos gigantesca. Vamos a ponerlo en pantalla, esta explotación, para que lo compartan nuestros oyentes. Esto está dándose, hoy en día son concesiones que se han hecho en esta zona crítica para explotación minera. Adelante, economista. Justamente, sí, ahí está el Tahual y ahí está la explotación minera. En esa vista se puede ver lo estrecha que es la garganta del Tahual. Entonces, ¿qué pasa? Con esa explotación minera se están alterando las escorrentías en la parte alta y se están redireccionando el agua para encontrar ventaja para la explotación minera. Eso se está infiltrando entre la roca fracturada, como mencionaba el general Méndez, y con un sismo o con un volumen de lluvia mayor, puede todo eso caer en el Tahual y taponarse, inundando nuevamente toda la zona de Chayoabamba, de Charazol, etcétera, destruyéndola completamente, y con un problema mayor que eso sería un taponamiento principalmente de roca. Esta concesión está otorgada por la municipalidad de Paute, porque así lo señala la Constitución, que las municipalidades pueden hacer concesiones de pechos y áridos. Es una concesión que viene desde antes, no ha sido entregada por la actual administración, sino desde anteriores administraciones, pero la actual administración del alcalde de Paute, reelecto, alcalde ingeniero Delgado, debería poner nota y controlar qué diseños, cómo están haciendo esta explotación, porque un taponamiento en el Tahual afectaría a los intereses de Paute y Gualaceo muchísimo más que los beneficios que está obteniendo de allí. También han vuelto a extraerse materiales de la zona del Tamuga, ingeniero, por un convenio hecho entre el ministro Marcelo Cabrera y la empresa Vialmin, empresa pública Vialmin de la municipalidad de Paute, y están extrayendo, no sé con qué criterio, quién les supervisa los volúmenes que están extrayendo, cómo están alterando los equilibrios del Tamuga. Es decir, hay un descuido en esa zona, se ha permitido hacer caminos en las laderas, en zonas en donde el programa de restauración ambiental inclusive consiguió la expropiación en la zona del Tamuga y en la zona del Tubón. En todas esas zonas hay terrenos que pertenecen al Estado, propiedades que fueron expropiadas, justamente en la perspectiva de hacer este proyecto integral, con este denominado programa de restauración ambiental, etcétera, que ha quedado en nada. Penosamente, esta es la realidad. Mientras contrastamos en el caso de la cuenca del Machangra, que ha sido manejada y cuidada extraordinariamente por el Austro bajo la dirección del ingeniero Antonio Borrero, de una forma increíble, digamos, se está conservando y provee agua a Cuenca. Se contrasta ese manejo
con el descuido que existe en la cuenca del Pauta, en la cuenca media y hay entidades que tienen que ver en esto. El propio Elegaustro, que tiene esa central térmica allí en la garganta, en el descanso, entendemos que estaba en planes ya desmontarla definitivamente, pero el Elegaustro tiene mucho que ver allí, y está también más allá de los GATS y entidades de gobierno, Ministerio del Ambiente, etcétera, otras entidades que tienen que precautelar toda la zona del proyecto Paute. Está SELEC, está Hidropaute. Cabe preguntarle qué es lo que se está haciendo, sobre todo en términos de prevención a futuro por parte de estas entidades. Sirva este reportaje que usted ha hecho y esta entrevista al general Méndez para llamar la atención a nivel nacional. SELEC no está haciendo absolutamente nada. SELEC debería preocuparse. Y la otra institución es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que debe terminar los estudios de la vía 4 carriles que incluye túneles en la zona del Tahual. Por eso la insistencia permanente de que ya se terminen esos estudios. Pero vea Esta usted, es la famosa vía 4 carriles a Paute Gualaceo, claro, cuyos estudios se encuentran todavía aparentemente guardados en el cajón, como lo graficaba Marcelo Cabrera en su fugaz paso como ministro de Transportes y Obras Públicas. Este proyecto de los 4 carriles concibe aquellos túneles que de alguna manera fueron sugeridos hace 30 años, economista Serrano. Así es, ingeniero. Es la misma idea, es decir, se necesitan los túneles para el servicio de transporte y también para tenerlo como una válvula de desagüe en caso de que se produjera un nuevo taponamiento. Eso es urgente. O sea, es un interés nacional porque se protege la única verdadera central hidroeléctrica que funciona y produce energía. Porque permítame decir, la famosa Coca-Cola Sinclair no produce ninguna energía. Allí hay una cortina de humo diciendo que está generando energía eléctrica, etcétera, pero no genera. Realmente la única que está suministrando energía eléctrica es el complejo hidroeléctrico Paute, las 3 centrales de Mazar, Molino y Sopladora. Pero obviamente tenemos que clamar y hablar con este motivo de los 30 años para que se termine y se concluyan los estudios de la vía 4 carriles para disponer de los túneles que saldrían desde Huangarpucho, según me han informado, pasando el Jadán hasta llegar a Chaquilcay. Esto es fundamental para proteger la central Pauta y para proteger a Cuenca. Como bien dice el general Méndez, el nuevo alcalde, el nuevo prefecto, tienen que entender que este es un problema que les atañe a ellos también. No se puede decir este es un asunto del gobierno central, les corresponde a ellos poner atención y realizar lo que tengan que hacer. Es un tema que atañe y debe preocupar a la autoridad de Cuenca y a la autoridad provincial. Bien, igual poniéndonos en el presente, economista Serrano, también lo tratábamos en la entrevista con el general Méndez, las advertencias, los criterios técnicos dados por ese técnico francés William Sacher, ex minero, hoy académico, diríamos que también un activista antiminero, William Sacher, conociendo la realidad. Él advierte sobre las debilidades de Ecuador, la profusión de volcanes en la sierra ecuatoriana, las fallas de carácter sísmico, la inestabilidad, la cantidad de ríos y la concentración perdóneme, me he trabado en la palabra, no. La cantidad de población que existe en la sierra ecuatoriana, que pondría en enorme peligro si es que hay explotaciones mineras, si hay relaveras, lo que puede suceder con esto si se continúa con la explotación minera, que se ha convertido en un proyecto, en una decisión de Estado en el marco del gobierno de Guillermo Lasso. Es otro tema sobre el cual tenemos que reflexionar. Hay que informar, ingeniero. Por ejemplo, en el caso de Cuenca, en el proyecto Loma Larga, hay una cantidad enorme de arsénico. Ellos mismos lo reconocen en sus estudios. En uno de los concentrados minerales, el concentrado oro-cobre, habría el 8.5% de contenido de arsénico. Si asumimos ese porcentaje, ya podemos imaginar lo que queda en la relavera. Según estimaciones que me he permitido hacer, quedarían cientos de miles de toneladas de arsénico entre las 5.500.000 toneladas de detritos, de escombros que quedarían en la famosa relavera. Vea usted,
Es un absurdo querer hacer explotación minera afectando las fuentes de agua de todas las poblaciones y habitantes de la zona interandina. Este es un ecosistema, yo diría el alcalde, el prefecto, los azuayos, los habitantes de acá. Debemos entender que vivimos en un ecosistema, es un ecosistema que hay que conservar y proteger. De otra manera, si no lo cuidamos, si no lo conservamos, simplemente vamos a tener que vivir en unas condiciones terribles de agua envenenada, etc. Las observaciones de Sacher, del doctor Sacher, son absolutamente apropiadas y suficientes para hacer criterio. Lamentablemente, lo que quería decir, y gracias por las varias correcciones que recibimos, demográfica, concentración demográfica es lo que queríamos decir, que es sumamente alta en la sierra ecuatoriana y advierte sobre los riesgos a la población. Contrastaba Sacher con lo que sucede en zonas desérticas de Perú, de Chile, en las cuales es más tolerable el efecto de la minería, sus efectos nocivos al ambiente. Sí, lamentablemente los ejecutivos de las mineras se dan modos para persuadir con pequeñas contribuciones de dinero y convencer a dirigentes de universidades y de instituciones importantes como Solca. Van y ofrecen pequeñas cantidades de dinero, digo usted, 10.000, 15.000 dólares, obviamente, y en base a eso logran camuflar su imagen de depredadores de la naturaleza, para después, obviamente, para extraer concentrados mineros y obtener pingües utilidades que no van a quedar en el Ecuador. Esa es otra fantasía del gobierno central. Los ingresos por la venta de productos mineros no es que ingresan a la caja fiscal o al Ministerio de Economía y Finanzas. Esos ingresos van a las cuentas de los inversionistas y de los propietarios de la mina o de la compañía formada a nivel internacional. De tal manera que esa es una ficción, decir que la minería va a arreglar al Ecuador. No va a arreglar al Ecuador, le va a perjudicar, porque como ya se ha dicho, los pasivos ambientales y los impactos negativos serán a perpetuidad. Imagínese usted lo que es el arsénico. En días pasados acá hubo una reunión de un proyecto en donde se expuso la experiencia en Yellowknife, en una mina denominada Jan Mine, en el norte del Canadá, porque se piensa que en Canadá se hace la minería perfecta y que no hay contaminación. Eso es absolutamente falso. En esta mina Jan Mine, después de 50 años de haber extraído 180 toneladas de oro, quedaron 267.000 toneladas de arsénico. Y en el balance general, lo que produjo esta mina fue alrededor de 4 billones de dólares, pero los costos de remediación están estimados en más de 4,5 billones de dólares. De tal manera que para la sociedad canadiense fue un mal negocio. Claro, para los particulares y privados integrantes de las sociedades o de las compañías que explotaron esta mina probablemente fue un buen negocio. Pero para la comunidad es algo terrible. Si en Jan Mine quedaron 267.000 toneladas de arsénico, acá solo en el proyecto Loma Larga quedarían alrededor de 460.000 toneladas de arsénico en un depósito que estaría sometido a la acción de sismos, a la acción de la lluvia y de los elementos atmosféricos. Porque no es que la compañía minera va a construir un dique como el dique de Amalusa, por ejemplo, para hacer el reservorio. No, son diques que van haciendo de manera escalonada y con los propios materiales que contienen arsénico, plomo, cadmio, etc. Exactamente lo que usted señala en cuanto a la minería en Canadá. Nos deja con enormes dudas sobre cuáles son realmente los avances tecnológicos o cuál es el estado de situación de la ciencia minera el día de hoy, y si es que efectivamente es posible eso que intentan calificarlo como la minería responsable. Parecería ser un mito, pues en realidad no hay gran minería que no produzca enormes pasivos ambientales. Mire usted, no hay ninguna tecnología nueva. Penosamente, los gobiernos centrales anteriores han hecho concesiones por más de 40.000 hectáreas. Hay una concesión otorgada a la misma Dundee Precious Metals en la cuenca del Machangra, entre la parroquia Molleturo y la de San Antonio de Cañar. Ahora, aún así, si fuese todo limpio, lo que originaría la explotación minera como efecto importante también sería la colonización del páramo y la destrucción de la biodiversidad y las condiciones ecológicas y la alteración del suelo, porque hasta ahora los suelos todavía tienen una gran capacidad
capacidad de contención y almacenamiento de agua, esa condición de esponja. La biodiversidad favorece esa función ecosistémica del páramo. Pero una vez que estén ahí las mineras explotando minerales, hay el acarreo, hay el tránsito de vehículos y la instalación y colonización de los páramos, la expansión de la frontera pecuaria. El suelo del páramo, decía alguien, está hecho para soportar la pisadura de los aucénidos, alpacas, llamas, etcétera, que tienen en sus patas una especie de almohadilla, y entonces el peso no es tan fuerte ni apelmaza ni el suelo del páramo. En cambio, el ganado bovino tiene otro tipo de pata, otro tipo de casco, y apelmaza y reduce la capacidad de almacenamiento del suelo. Ni qué decir de la destrucción de toda la biodiversidad que hace posible la reproducción de especies vegetales que justamente coadyuvan a la conservación del ecosistema. De tal manera que esta tesis es un absurdo. Yo cada vez insisto y hago un llamado a la conciencia de los cuencanos a que hagamos respetar la decisión que se hizo en la consulta popular de febrero 2021, encabezada por la municipalidad. Ahora le toca asumir ese rol al nuevo alcalde, al doctor Cristian Zamora, quien además, en su calidad de presidente de la Comisión del Medio Ambiente en el año 20 y 2021, fue el que lideró e introdujo en el seno del Consejo, y en cierta medida obligó e indujo a los concejales para que sea el municipio el que asuma la solicitud a la Corte Constitucional para la realización de la consulta popular sobre el agua. De tal manera que él conoce perfectamente la realidad, conoce el expediente, y estamos seguros de que va a seguir con esta tesis, a pesar de que le inviten a una serie de conversatorios medio tramposos en los que quieren hacer aparecer como que él también estuviera a favor de la explotación minera. Estamos seguros de que el doctor Zamora, el nuevo alcalde, hará respetar esta decisión de todos los habitantes de Cuenca. No podemos permitir que con el cuento de la seguridad jurídica para la inversión privada se destruya la seguridad jurídica y la seguridad para la vida y el derecho humano al agua de más de 600,000 habitantes de acá de Cuenca. Volvamos al tema de la Josefina, economista Serrano, a esa tarea inconclusa, tarea trunca, sobre la que ha advertido muy claramente el general Méndez. ¿Cómo asumir nuevamente esto como sociedad aquí en el austro ecuatoriano? ¿Qué previsiones tienen que darse para estabilizar el Cerro Tamuga y los cerros aledaños? ¿Qué es lo que tiene que hacer para disminuir esas probabilidades de que se pueda dar una nueva Josefina? Tiene que constituirse, ingeniero, un nuevo organismo, una nueva institución en la que esté el Consejo Provincial de la SOAI, esté la CELEC, esté el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Consejo Provincial del Cañar, una nueva unidad. O sea, debe venir un decreto ejecutivo. Eso lo puede hacer el señor presidente de la República, en vez de estar expidiendo una serie de otros decretos que a veces no tienen ningún sentido. Un decreto constituyendo una unidad especial, y hay que empeñarnos en promover eso a través de los asambleístas y a través de las autoridades locales. En ese comité debe estar también el alcalde de Cuenca, porque un taponamiento en el Tahual sería la destrucción de una gran parte de la ciudad de Cuenca, porque se inundaría, como muy bien lo explicaba con mucha claridad el general Méndez. Este sería un primer paso, y sensibilizar. Yo creo que lo que usted está haciendo acá en Antena 1 es justamente llamar la atención. A los 30 años de ocurrido el desastre de la Josefina, puede ocurrir nuevamente otro josefinazo, porque claro, es un material inestable, hay sismos, acabamos de pasar un sismo de una intensidad alta, la advertencia está clara. Entonces habría que constituir una nueva unidad, siguiendo los lineamientos del Consejo de Gestión de las Aguas del Paute, que sin ton ni son, sin ningún motivo, no sé por qué capricho, quiso endilgársele a la gobernación. O sea, se conformó un comité en sustitución de ese consejo para la ejecución de los proyectos con Equitranza, que se entregó a la institución de la gobernación de la SUAI, que no pudo hacer absolutamente nada, porque la gobernación, que me perdonen, es solo un buzón del gobierno central. O sea, necesitamos una entidad en donde participen los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí deberían estar las municipalidades de Pauta y Gualaceo también.
Ese me parece un primer paso. Tiene Los que involucrarse diagnósticos, la academia también, indiscutiblemente, que y es un importante trabajo aquí en la provincia de la Suay, pero tenemos que tenemos que emular de alguna manera lo que hizo la Academia Cuencana en esa época, hace 30 años, muy importante. así es, ingeniero. Y también rescatar el archivo, en dónde están los informes, quién estuvo en la CENAGUA en esa época en la que se permitió la destrucción del archivo, dónde están esos estudios valiosísimos, las mediciones que se hacían, etcétera. Y todo eso debe estar en algún lado, o se perdió, o se llevaron a la oficina central de la CENAGUA en Quito, o está acá, pero no puede ser tanta la irresponsabilidad de echar a la basura la documentación sobre esta realidad tan delicada, tan vulnerable, que es una amenaza gravísima, ingeniero. Sí, Bien, llegando realmente, ya a la parte final, economista Serrano, sin perjuicio de que usted pueda tratar cualquier otro tema que considere importante en esta coyuntura, bien vale resaltar lo que hemos hecho ya, ese discurso de Sofía Sánchez, que se va perfilando como la mejor asambleísta de aquí de la provincia de la Suay. Por lo menos puso en la carpeta allí en la Asamblea Nacional, ante el Pleno, un discurso, por fin, condenatorio al abandono de la provincia de la Suay, a la trágica e inaceptable situación vial. me parece extraordinaria y digna de aplauso y de reconocimiento la intervención, no solo esta, sino otras que ha tenido la asambleísta Sofía Sánchez. Y sería bueno de hacer un llamamiento a los otros asambleístas para que también se dediquen a defender los intereses de sus representantes, de quienes les delegaron, de quienes entregaron una parte de la autoridad personal para que ellos lo representen, de todos nosotros. Son asambleístas de la SOE, el doctor Bruno Segovia, la ingeniera Diana Pesantes, el doctor Rodrigo Fajardo. Desconozco quién es el suplente o la suplente del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, ahora elegido prefecto, pero debemos pedir que ellos lleven ese vocerío y divulguen la situación nuestra. La situación vial nuestra es gravísima. Mire usted, quiero señalar dos cosas, ingeniero. ¿Verdad? Uno, la única vía que este rato está en circulación para salir hacia la costa o irse hacia el norte es la vía que va por Azogues, Biblián, Yud, Cochancay, Suscal, Cochancay, etc. Y ese está en gravísimo riesgo también de ser interrumpido en la zona de Javín y en otros lugares, en puntos críticos, como se ha dado en denominar. Sin embargo, esa vía está bajo un contrato de conservación y mantenimiento firmado con una compañía privada. Más hay un conflicto entre fiscalización y los contratistas, los de la compañía, y eso no lo resuelve hasta ahora el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y como no lo resuelve, están detenidas las acciones en esa única vía. Ve usted el absurdo y la indolencia y la incuria de una institución como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde Quito. Es decir, no soluciona, ya van algunas semanas Claro. de ese conflicto. Realmente Y le da situación que está poquísima tocando importancia. fondo, economista Serrano, que se dice que guerra avisada no mata gente, pero eso no sucede en el Ecuador. Estamos viendo lo que pasa en Alausí. Esperemos que el tema de la Josefina sea atendido y asumido debidamente por las autoridades, no solamente gobierno nacional, también autoridades locales. Y en cuanto a la vialidad, otra situación que ha tocado fondo, es clarísimo lo que está pasando el día de hoy. Es una lotería llegar por tierra a Guayaquil, y hoy en día ir por vía terrestre a Quito significa invertir unas 16 horas. Así resulta, ingeniero. Realmente tenemos que estar atentos y pendientes. Y como usted está haciendo, comunicar e informar a las nuevas generaciones, a las nuevas personas, porque fíjese, en el caso de lo de la Josefina, habría sido de esperar que las instituciones como el Consejo Provincial, las mismas universidades, las cámaras, realizaran un evento no recordatorio. Pero claro, esto ha sido muy bien asumido por su persona, pero sigue habiendo tiempo para que hayan eventos, hayan talleres sobre esta materia en las semanas próximas. Yo pienso que debemos hacer un llamado y una invitación para eso. Estamos también trabajando en la Asamblea Ciudadana por la vialidad de la SUAY, ingeniero, y hoy en la mañana a las 11 parece que va a haber una reunión con funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para examinar todas las ofertas y examinar con lupa, porque esta vez no queremos que se nos engañe dando cifras globales, sino que se puntualizan los cronogramas, en fin, los estudios, los conceptos, las características de lo que se va a hacer.
Esto es lo que puedo afirmar y le agradezco mucho la invitación, siempre a las órdenes para contribuir con información y buscando siempre transparencia, ingeniero. Muchas gracias a usted por su valiosa intervención, economista Serrano. El economista Enrique Serrano fue director del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Hoy es parte de varios importantes colectivos, el Cabildo por el Agua, el Frente de Defensa del Azuay y esta nueva Asamblea Ciudadana que está también tratando de influir positivamente ante el gobierno nacional. No solo influir, exigir un mejor trato para la provincia de Azuay, particularmente en vialidad. Son las